Dios les bendiga, hermanos. La semana pasada veíamos, ¿verdad?, acerca de la naturaleza del alma, que desde el principio nuestro Dios al hombre, cuando lo formó del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Y veíamos, ¿verdad?, el origen del alma, que cuando expresa el salmista que tú me formaste desde las entrañas de mi madre, el origen del alma está en la concepción de las personas, de los seres vivos, de los seres humanos. Entonces, no hay una preexistencia del alma, como muchos pudieran tener la idea, ¿verdad? Entonces, hablamos acerca del alma, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad? Veíamos en ese momento, ¿verdad? El alma, al final de cuentas, va a tener un destino y el hombre tiene que decidir a dónde quiere ir, a dónde quiere estar, ¿verdad? Ese ser viviente que está delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico, pues, ya se ha desintegrado de muchos seres queridos se nos han adelantado, pero el alma es el ser viviente de todo ser humano que sigue en la presencia de Dios. Y mientras nosotros estamos en cuerpo físico, ¿verdad?, en nuestro ser completo, tenemos la decisión de tomar el destino. Y veíamos la semana pasada, ¿verdad?, acerca de este asunto, acerca del alma. Y hoy vamos a ver, ¿verdad?, acerca de que Dios realmente quiere, ¿verdad?, que todos se arrepientan para vivir. ¿Por qué? Bueno, el arrepentimiento en todos los seres humanos nos cambia. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Entonces, pero el arrepentirse nos va a traer vida, aún después de la muerte. Eso es, arrepentirse es vivir. Y es lo que quiere nuestro Dios. Dice en Ezequiel, en el capítulo 18, Ezequiel capítulo 18, veíamos, ¿verdad?, que decía en el verso 20, ¿verdad?, el alma que pecare, esa morirá. Pero aquí en este mismo capítulo de 18 de Ezequiel, dice la palabra de nuestro Dios en los versos 21 al 23. Vemos, dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No, vivirá si se apartare de todos sus caminos. Entonces, decía, cuando el hombre no entiende que hay una necesidad de la reconciliación con nuestro Dios, dice, pues ¿de qué tengo necesidad? No hay necesidad de nada. Y el caso que vamos a ver del pueblo de nuestro Dios, principalmente el pueblo de Judá, que está en el cautiverio en Babilonia. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Ezequiel escribe, ¿verdad?, desde el cautiverio en Babilonia. Se dice, ¿verdad?, que los profetas Jeremías, ¿verdad?, Ezequiel, son de esa época del tiempo del cautiverio. Y les decía, en cuanto al arrepentirse, en cuanto a reconciliarse con nuestro Dios, el hombre natural, pues simplemente cuando se habla, ¿verdad?, de que desde el principio quedó en enemistad con nuestro Dios por el pecado de Adán. Y muchos dicen, ¿verdad?, relacionan el pecado original y que lo hablan en cuanto a la sexualidad. Y bueno, hay tantas ideas de los seres humanos, pero no ven en realidad la necesidad de reconciliarse con nuestro Dios. Y lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en el cautiverio, mejor dicho, con la tribu de Judá especialmente en el cautiverio, ellos creían que, ¿por qué Dios reclamaba que ellos tenían pecado si los que habían pecado eran sus padres, sus antepasados?
Y ellos decían, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿De qué, por qué te soy rebelde ante tus ojos? Entonces, y por eso es que nuestro Dios prepara a Ezequiel y le envía y le dice estas cosas a Ezequiel. Ellos van a pensar que no tienen necesidad. ¿Por qué? Porque va a suceder en ellos esto que sucede aún en nuestros días, en los seres humanos, de que muchos piensan, no hay necesidad de reconciliarnos con Dios. Y dice en el capítulo 2 de Ezequiel, versos 2 y 3, dice, y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres, y se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y ellos pensaban que no había necesidad de volverse a Dios. Y les decía, hoy en nuestros días, cuando las personas escuchan acerca de reconciliarse con Dios, dicen, ¿de qué pecado he cometido? ¿O de qué tengo que arrepentirme? Y empiezan las preguntas, ¿verdad? En los seres humanos, ¿verdad? En las personas que no quieren obedecer la palabra de nuestro Dios. ¿De qué tengo? No tengo necesidad de esto. Se cree el ser humano que no hay necesidad de hacer una reconciliación con nuestro Dios, de llegar a un acuerdo con nuestro Dios. Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo que estaba en cautiverio ahí en Babilonia. Les decía especialmente Judá, Judá y Efraín, ¿verdad? Fueron los que fueron a, a estar ahí en cautiverio, ahí en Babilonia. Y bueno, las 10 tribus sabemos que se perdieron, pero nuestro Dios, especialmente Ezequiel, está ahí en ese tiempo del cautiverio. Dice en Isaías, fíjense lo que dice, ¿por qué le dice que él lo va a enviar a un pueblo rebelde? Porque siempre fue a través de todos los profetas, Dios siempre envió mensaje al pueblo que había necesidad de volverse a él. Pero todo momento, dice, como lo expresaba hasta este día, siguen siendo rebeldes contra mí. Y así lo expresa en Isaías en el capítulo 6, dice, verso 8 al 10, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame aquí. Y dijo, anda, iré a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Nuestro Dios siempre, en todo momento, desde el principio, desde que escogió su pueblo, ¿verdad? Él envía profetas, envía el mensaje, hay necesidad que vengan y se pongan a cuentas conmigo. ¿Por qué? Porque quieren la muerte, yo quiero que vivan. Y en la actualidad es el mensaje a todas las personas, pero las personas simplemente estamos habituados a que a lo terrenal, a que hoy tengo que preocuparme qué voy a comer mañana, a que, bueno, ahorita me siento fuerte, saludable, no hay necesidad de nada, no hay necesidad de médico. Entonces, estamos experimentando en la carne, pero no experimentamos, las personas comúnmente no experimentan la necesidad espiritual, de sentir aflicción en el espíritu, de sentir una enfermedad espiritual, de sentir que estamos en contra de nuestro Dios espiritualmente. Eso las personas no tienen ese sentimiento, porque experimentan más en el cuerpo humano, en la carne. Y cuando todo está bien, no hay necesidad de Dios. Pero nuestro Dios, Él está preocupado para que su pueblo tenga vida, aún después de la muerte. Y dice, van a ver las cosas, las van a escuchar,
pero no van a comprender la magnitud de mi amor por ellos. Y es lo que las personas hoy en día no alcanzan a comprender, que el propósito de Cristo en la tierra fue para reconciliarnos con Dios, para vida eterna. Pero la gente no tiene necesidad de vida eterna, porque no tiene enfermedad espiritual, porque no tiene aflicción espiritual. Y veíamos, ¿verdad?, la semana pasada, cómo expresa acerca del alma, que el hombre, si no se preocupa por el alma, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el alma del hombre? Porque dice, ¿cuánto puede valorar el hombre el alma? Si ganara el mundo entero, ¿cuánto puede pagar el hombre? ¿Qué valor tiene para el hombre el alma? ¿Por qué? Porque no se le da un valor. No se le da un valor y como decíamos ahorita, nos preocupan nuestras dolencias en el cuerpo, que estoy enfermo, que estoy afligido. Pero el hombre no se preocupa por el ser espiritual que va a seguir viviendo por la eternidad. Ese es más que todo, por eso es que el hombre cree que no hay necesidad de nada. Y dice nuestro Dios, y está preocupado, y a través de muchos profetas hemos visto, díganles, pero aún escuchando no van a entender, aún viendo las cosas, no van a comprender lo que yo quiero para ellos. Ese es el problema de toda la humanidad y aún en los tiempos antiguos. Y fíjese, dice el Señor, ¿verdad? Cuando Él enseñaba, esto sucedía, pero ¿por qué sucedía? Y habla acerca especialmente de los fariseos, ¿verdad? De los que escuchaban en aquel tiempo. Dice en el capítulo 7 del Evangelio según Marcos, dice, capítulo 7, verso del 6 al 8, dice, respondiendo él dijo a esas personas que le escuchaban, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Por qué? Porque en su vanidad, en tantas cosas que ellos experimentaban, querían estar haciendo lo correcto y se desviaban por sus propios razonamientos simplemente. Por sus propios razonamientos creían estar haciendo lo que ellos creían que era justo. Pero aquí Jesucristo les condena, ¿verdad?, esa hipocresía, porque más adelante vamos a ver, ¿verdad?, que ¿por qué caían en hipocresía? Nosotros no tenemos necesidad de nada. Pues, se dice, ¿verdad?, que estas personas se pensaban autosuficientes, ¿verdad? Porque se creían que con lo que hacían podían encontrar justificación de parte de nuestro Dios. Lo leemos, ¿verdad? Cuando vemos la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo decía, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo sí, decía él. Entonces se creía que él podía hacer por sus propias fuerzas muchas cosas. Y por eso caía en hipocresía, de que no tenía necesidad de nada. Yo soy fuerte, yo tengo buen razonamiento, mis razonamientos son justos. Entonces, vemos, ¿verdad? Dice, en vano me honran. Y luego entran en sus razonamientos y es donde dicen, ¿de qué tengo necesidad? Y es el razonamiento en el que entran muchas personas hoy en día. Oye, yo lo lo tengo por mis propias fuerzas, por mi propia inteligencia y voy a disfrutarlo. Como aquel hombre insensato, ¿verdad? Que decía, para mucho tiempo tienes. Dice en el Evangelio según Juan, y es lo que les decía, ellos tenían este sentimiento en ellos. ¿De qué necesitaban? No tenían necesidad de nada, decían ellos.
Y en este pasaje vamos a ver, dice en el Evangelio según Juan, dice en el capítulo 8, verso 31 en adelante, Jesús les está hablando de lo que pasa en el ser espiritual, de la necesidad espiritual en el hombre. Pero ellos, fíjense cómo estamos, vamos a leer, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y ellos respondieron esto. Dice, linaje de Abraham somos, confiando en la carne, confiando en la carne enteramente, dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos caían en eso, no tenemos necesidad que nos vengas a libertar, no tenemos necesidad porque, oyes, merecemos estar, porque somos hijos de Abraham, según la carne. Entonces, vemos, ¿verdad? Y aquí están expresando, jamás hemos sido esclavos. Y tus antepasados no fueron esclavos 430 años aproximadamente en Egipto. Nunca hemos sido esclavos. Ahora Jesús les dice, les hará libres. La verdad les hará libres. Y ellos decían, ¿cómo dices tú, seréis libres? Y le sigue diciendo Jesús y les explica, pero al escuchar, así como le dijo al profeta Isaías, aunque oigan, no te van a escuchar. Aunque vean, no van a comprender. Como le dijo Ezequiel, te mando a un pueblo rebelde, que hasta la fecha sigue siendo rebelde, porque aunque escuche claramente, no va a entender. Aunque vea, no va a comprender. Y vemos, ¿verdad? Aquí, esto es lo que está pasando en el Evangelio según Juan, porque Jesús le sigue diciendo, verso 34, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. Les traigo libertad de pecados. Pero les digo, el hombre cuando conoce la palabra de nuestro Dios, sabe que nuestro Dios nos hizo diferentes de todos los seres vivos, principalmente de los animales, de las bestias, del campo. Cuando la diferencia es que sopló aliento de vida en soplo de Él, de parte de Él, y es lo que nos hace diferentes. Es la diferencia que el hombre fue un ser viviente, fue un alma viviente desde que nuestro Dios nos dio la oportunidad, y de ahí en adelante el alma del hombre es la importancia para nuestro Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que cuando las personas escuchan acerca de que Dios nos dio un ser espiritual, un ser carnal, aunque les expresemos tantas cosas, ellos dicen, no tengo por qué preocuparme después de la muerte. Vida solo hay una y hay que disfrutarla. Es, ¿verdad?, la idea, el razonamiento del hombre. Porque no hay vuelta atrás. Bueno, ¿y qué te espera después de la muerte? Ellos no piensan. Muchas personas que en su razonamiento dicen hay que gozar la vida porque solamente hay una y ya. Pero nuestro Dios siempre está expresando, dice, yo no quiero la muerte del que muere, dice en Ezequiel. Eso es lo que leíamos hace rato. Cuando nuestro Dios dice en Ezequiel, si se volviera de sus pecados, ¿por qué yo voy a querer la muerte del que muere? Cuando da esta expresión, la muerte del que muere, ok, mueres, dice, está establecido que el hombre muera una sola vez, después de esto el juicio. Lo que se refiere después, no quiero la muerte del que muere, esa segunda vez que habla de la muerte es la eternidad. Y desde antes nuestro Dios siempre está preocupado por enviarnos mensajeros, por decirnos, tienes que reconciliarte, tienes que hacer, ven y ponte a cuentas conmigo.
Lo vemos en el capítulo 1 de Isaías. Le habla a Israel: si tus pecados fueran rojos como la grana. Y empieza. Siempre el mensaje ha sido así. Y hasta la actualidad el mensaje ha sido así, pero el hombre en sus razonamientos no tiene necesidad. No hay necesidad. ¿Para qué? ¿Para qué arrepentirse? Y Dios dice: arrepentirse es vivir. Hay que cambiar. Entonces, el Señor dice: quiero que vivan. Él quiere que vivamos. Y le decía Ezequiel en el capítulo 8, cuando expresa acerca de que si aquel que puede corregir su camino, tiene la oportunidad de alcanzar la eternidad. Y vemos, ¿verdad?, que la expresión que les comentaba dice en el verso 23: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No, vivirá y se apartare de sus caminos. Entonces, vemos, ¿verdad?, que aquí, si el hombre realmente llega al arrepentimiento, puede vivir para la eternidad. Entonces, eso es el deseo de nuestro Dios, la vida. Y para eso es necesario hacer cuentas con nuestro Dios. Dice Jesucristo, les decía, cuando Dios envió a profetas a su pueblo, siempre era el mensaje que hicieran paces con nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo expresa de esta manera en el Evangelio según Mateo capítulo 11, dice el Señor: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y es la pregunta que se pudieran hacer: ¿y de qué me voy a descansar? ¿Y de qué me va a librar? Como decían los judíos que escuchaban al Señor. Nunca hemos sido esclavos. Y Jesucristo invita a todas las personas: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí es donde el razonamiento del hombre, vemos, ¿verdad?, pues si se siente cansado, se siente enfermo en el cuerpo físico. Pero en cuanto al alma, yo quiero descanso para mi alma. Ahorita no tengo necesidad de descanso de mi alma. Muchos por eso dejan pasar el mensaje de nuestro Dios, no lo atienden, no atienden invitaciones de las personas, y por eso muchas personas dejan pasar este mensaje. Y dice, como le decía a Ezequiel, ¿verdad?, van a escuchar, pero no lo van a entender. Van a ver y no van a alcanzar a comprender lo que Dios quiere para ellos. Y Jesucristo traía este mensaje: hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él quiere siempre, el propósito de nuestro Dios es la vida. Por eso es que si el hombre llega al arrepentimiento, es vida, es vivir para el Señor. Él no quiere la muerte segunda. La muerte segunda, cuando habla, ¿verdad?, que fueron presentados, ¿verdad?, todos delante del trono de Dios, fueron juzgados grandes y pequeños, todos delante del trono. Dice: y el Hades entregó sus muertos, el mar y el sepulcro, y todos fueron juzgados. Y vemos, ¿verdad?, que dice: y los que no se hallaron inscritos fueron lanzados al lago. Y esta es la muerte segunda. Pero nadie quiere saber de esa muerte segunda. Nadie quiere saber del juicio de Dios. Nadie quiere comprender que va a haber una resurrección de muertos. Va a haber una resurrección, dice Pablo: los que estemos vivos seremos transformados, explica Pablo. Nadie quiere escuchar ese mensaje. Y por eso es que
El Señor quiere que el hombre se reconcilie para que cuando llegue ese momento resucitemos para vida eterna todos. Y les decía en Romanos, explica Pablo, ahora para todos los seres humanos no hay excusa, no hay excusa, y así lo expresa Pablo, y por eso es que cuando los profetas se les dio el mensaje, era de que anuncien, ¿para qué? Para que tengan vida. Dice en Romanos en el capítulo 1, desde el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre debe tener la capacidad de que lo que ve debe de alcanzar a comprender que Dios existe, que Él es el arquitecto de todo. Simplemente de las cosas hechas, dice. Hebreo nos dice, debemos creer que solo por la palabra fue hecho lo que no había. Esa es la fe que nos demanda nuestro Dios. Entonces, vemos aquí que el hombre tiene que ser capaz de comprender por lo que ve. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gloria, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. El hombre, aunque vea, entra en sus razonamientos. No, es que el sol gira a cierta velocidad, la Tierra gira a otra velocidad, la Luna, y por eso se están compensando y por eso el hombre estudia el movimiento de la Tierra, estudia el movimiento de los astros, todo lo que hace el hombre llega a una conclusión científica, entra en sus razonamientos y no le da gloria a Dios. Y no dice, Dios lo hizo posible, que el movimiento fuera perfecto, que la Tierra girara a cierta velocidad para que no sucediera un caos. ¿Cómo es posible? El hombre pudiera llegarse a preguntar, ¿cómo es posible que yo no sienta que estoy girando en este momento? Si la Tierra gira a una velocidad de 156 kilómetros por hora. El hombre alcanzó a entender que tenía una velocidad, pero no comprende que Dios lo hace posible, que Dios lo hizo perfecto. Entonces, eso es lo que está explicando el apóstol Pablo. Dice, no le dieron gloria y entraron y siguieron envanecidos. Como veíamos que aún el hombre dice, ¿de qué necesidad tengo? ¿De perdón de pecados de cuáles? Dicen algunos. Y vemos, ¿verdad?, que Dios quiere y se deben de dar cuenta simplemente. Pero el hombre, dice, entra en sus propios razonamientos y lo que sucedió, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre, a través de todos los tiempos, este es tu Dios que te da la sanidad, y por eso es que hay mucha idolatría. Y dice Isaías, cuando el hombre se sirve del tronco, lo talla, y tú me calentaste, tú me diste la oportunidad de alimentarme, y adoran cosas creadas y que el hombre puede moldear, ídolos. Y eso es lo que se refiere Pablo, que simplemente no le dan la gloria a Dios y no dicen, la perfección es de Dios. Dios lo hizo posible. Entonces, Dios, sabemos que Él, siempre el deseo es que el hombre viva. Y el propósito es
de que nuestra alma no se pierda y que vivamos para siempre, por la eternidad. Juan capítulo 5. Este es el deseo de nuestro Dios y Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Pero el hombre no quiere. Dice, verso 35 al 40, en el Evangelio según Juan, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Y está hablando de Juan. Muchos profetas han venido a decirles, y luego Jesús les habla, bueno, Juan también vino y ustedes estaban contentos cuando él les hablaba, y habla Jesús de profetas. Y cuando Jesús está antes, dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Siempre el anuncio de nuestro Dios es de que Él quiere que vivan y que hagan paces con Él. Cuando Juan estaba, bueno, ahora yo doy mayor testimonio que Juan. Yo soy mayor que Juan, dice Jesús. Cuando leemos acerca de Ezequiel, si leemos en los capítulos primeros, dice nuestro Dios a Ezequiel, le dice, voy a pegar tu lengua a tu paladar para que cuando yo quiera que digas de mi parte, te voy a soltar la lengua. Tú no vas a hablar porque tú de tus razonamientos o tus pensamientos, tú no vas a decir lo que tú quieres. Yo te voy a decir lo que les digas. Por eso es que voy a pegar tu lengua a tu paladar y cuando yo quiera que hables, te la voy a soltar. Eso es lo que leemos en Ezequiel. Y vemos que Jesucristo ahora está diciendo, yo no hablo por mi propia cuenta. Yo hablo las cosas del Padre. Y este es el propósito de que yo he venido al mundo. Y Jesús sigue diciendo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, ustedes no le creen. Aún en este momento Jesús les decía en ese tiempo, ¿verdad? Cuando sabemos que muchos judíos no creyeron en él. Y luego le dicen, escudriñen las escrituras, porque si ustedes las escudriñan, encontrarán, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes buscan, investigan, pues bueno, ojalá y alcancen a comprender. Dice, para que tengan vida eterna. Dice en el 40, la conclusión a la que llega Jesús en ese tiempo, dice, y no quieren venir a mí para que tengáis vida. No quieren simplemente que yo los sane. Por eso, aún que vean, aún que ustedes experimenten en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Que el Hijo de Dios está entre ustedes, muchos no van a creer. Y el propósito de nuestro Dios siempre ha sido el mensaje para que el hombre se reconcilie, para que llegue el arrepentimiento, para que viva. Volveos a mí, os haré un corazón nuevo. Sabemos, ¿verdad? Que en los profetas Oseas, ¿verdad? Dice, pondré un corazón de carne para que sientan, porque les voy a cambiar ese corazón de piedra. Entonces, vemos, ¿verdad? El propósito de nuestro Dios dice, yo quiero que vivan. Ese es el propósito de nuestro Dios. Entonces, en el arrepentimiento para vivir, es necesaria una mente renovada. Eso es el arrepentimiento. Cambiar nuestro pensamiento totalmente. Cambiar totalmente nuestros razonamientos. Es una mente renovada. Y es donde muchos chocan. Por eso es que decíamos, ¿verdad? Cuando el hombre se preocupa simplemente por un dolor muscular, ¿verdad? Simplemente que le duele algo en el cuerpo, un miembro de su cuerpo está afectado, pero no alcanza a pensar
de que realmente tengo necesidad, tengo sed de ti, Señor. Quiero que me sanes. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, dice el Señor. Pero ustedes, aunque busquen las escrituras, aunque las lean, tienen la oportunidad de leerla, dice, no han encontrado que el propósito de Dios es que quiere que vivan. Por eso es que necesita una mente renovada para que ustedes busquen la reconciliación con Dios. Que ahora vean más allá de la muerte, a todos los hombres, a nosotros, ¿verdad? Que no perdamos ese deseo de alcanzar la eternidad. Y vemos, ¿verdad? Que Pablo simplemente, ¿cómo es posible una mente renovada? Es posible. Porque el mismo Pablo expresa, ¿cuántas cosas para mí eran ganancia? Ahora las tengo como pérdida por amor a Cristo. Y eso es lo que les expresa en la carta a los filipenses. Yo creía que hacía lo correcto. Y el hombre tiene que llegar hasta ese grado para el arrepentimiento, para vivir. Tiene que alcanzar una mente totalmente diferente, una mente renovada, que esté siempre con el deseo de la eternidad, siempre con el deseo de que en aquel día que Dios nos llame a cuentas, nos dé la entrada al reposo eterno, no al tormento eterno. Eso es que nosotros en nuestro pensamiento, esa mente renovada, dice Pablo, yo antes creía que hacía lo justo. Y ahora lo que hago, lo hago por Cristo. Dice ahí en Hechos, fíjense el pensamiento de Pablo. Él creía y ahora todo, ¿verdad? Todo, aún, ¿verdad? En la carne, yo, de la tribu de Benjamín, dice Pablo, ¿verdad? Él creía. Pero ahora, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo di mi voto. ¿Por qué? Porque en mis pensamientos yo quería estar cumpliendo con Dios. Yo razonaba según la carne. Y vemos, ¿verdad?, que ahora todo, dice, por amor a Cristo, lo tengo por basura. Entonces, es una mente renovada la que se requiere para que llegue ese arrepentimiento en los seres humanos, que llegue ese grado de conciencia en cada uno de nosotros. Y luego vemos, ¿verdad?, cómo el publicano se sentía en la necesidad. Y posiblemente nosotros a veces de repente caigamos en que no necesitamos de nada. Entramos a una etapa de confort donde no vemos la necesidad de que día a día la palabra de nuestro Dios nos corrija y nos mantenga con ese deseo de alcanzar la vida eterna. Fíjense lo que este hombre dice, lo podemos leer en el verso 13 del capítulo 18 de Lucas. Dice, el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, necesito de ti, Señor, porque reconozco que soy pecador. Y decía a veces, ¿verdad? Dice Juan, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Nosotros, ¿verdad? Muchas veces de repente pudiéramos entrar en un grado de confort donde pudiéramos sentirnos que no tenemos necesidad. Pero nuestro clamor a nuestro Dios en constante siempre debe de ser, Señor, necesito de ti. Ten misericordia de mí. Socórreme.
Yo quiero, realmente deseo estar contigo en la eternidad. Y esa es esa mente renovada constante en el cristiano, en los seres humanos, ¿verdad? También eso es lo que necesita el ser humano, una mente totalmente nueva. Y esa mente renovada es: tengo necesidad de ti, Señor. Y expresa el salmista en el capítulo 6 que el hombre puede ser capaz, así como el salmista, fíjense lo que expresa el salmista: el hombre tiene que ser capaz de tener ese constante pensamiento en su corazón, en su mente, para que no pierda el deseo nunca de estar en la eternidad con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ese es, ¿verdad?, el deseo de nuestro Dios. Quiere que vivamos. Dice en el Salmo capítulo 6, versos del 2 al 5: ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Pudiéramos decir que en esta primera parte está hablando del dolor, algo carnal, algo que experimento en el cuerpo humano, en el cuerpo físico, pero sigue diciendo el salmista la necesidad de nuestro Dios. Y esa mente que debe estar en todo cristiano, esa necesidad de nuestro Dios, dice: mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuelve, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabaré? ¿Quién te alabará? Porque estoy consciente que voy a morir, pero espero en ti y confío en ti estar en la eternidad. Ese es mi deseo. Esa es la mente renovada en todo cristiano, en todo ser humano. Tengo necesidad de ti, constante. Una necesidad constante. No es, ¿verdad?, de que de repente lleguemos a la confianza y decir: ¿de qué tengo necesidad? Nunca he sufrido, pudiéramos caer en ese egoísmo, decir, pues siempre me ha ido bien. No es así. Entonces, vemos, ¿verdad?, que nuestro Dios quiere que, dice, si el impío cambiare y se volviera a mí, se arrepintiere, él va a vivir. Pero es necesaria esa mente renovada en todos, aún en nosotros los cristianos, siempre tener la necesidad de nuestro Dios. Gracias por su atención y que